Si estás escuchando esto y te gustan las historias reales, de esas que te remueven por dentro, te pido un favor de corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. No sabes lo mucho que ayuda. Me ha costado muchísimo decidirme a contar esto, porque no es fácil admitir lo que una ha permitido durante tanto tiempo, pero creo que ya no tiene sentido callarme más. Tengo 71 años y lo que me pasó ese domingo en mi propia casa fue algo que todavía hoy me cuesta digerir. No fue solo lo que escuché, fue lo que entendí después. Y creo que muchas personas que están viendo esto van a sentirse identificadas. Porque cuando el desprecio viene de quien más quieres, duele de una forma que no se puede explicar bien con palabras. Ese día empezó como cualquier otro domingo tranquilo. Me levanté temprano, como siempre, sin despertador ni nada, porque a cierta edad el cuerpo ya va por libre. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire y me puse a hacer la comida con calma. Me gusta cocinar, siempre me ha gustado. Es de las pocas cosas que todavía me hacen sentir útil. Preparé algo sencillo, de lo de toda la vida, nada especial, pero hecho con cariño. Mientras cocinaba, pensaba que venía mi hija con su marido y el niño, como otros tantos domingos. Yo misma les había dicho que vinieran. A pesar de todo, siempre me hacía ilusión ver a mi nieto. No imaginaba, ni por un segundo, que ese iba a ser el día en que algo dentro de mí se iba a romper del todo. La casa estaba limpia, ordenada, como a mí me gusta. No es una casa grande, pero tiene su encanto, ¿sabes? Tiene mis cosas, mis plantas, mis rincones. Me siento orgullosa de ella, porque todo lo que hay ahí lo he conseguido con esfuerzo a lo largo de los años. Mientras terminaba de poner la mesa, recuerdo que me detuve un momento y miré alrededor, como hago a veces, solo para disfrutar de ese silencio bueno. Ahora lo pienso y hasta parece una señal que no supe ver, porque poco después ese mismo silencio dejó de ser paz y se convirtió en algo completamente distinto. Llegaron cerca de la hora de comer. Ni siquiera llamaron al timbre, como siempre. Mi hija tiene llave de casa desde hace años y nunca vi problema en eso. Entró hablando, entraron sin avisar, como siempre. Escuché la puerta abrirse y su voz desde el pasillo, hablando por el móvil, sin ni siquiera decir hola. No es que me sorprendiera, la verdad, ya era bastante habitual. Su marido se fue directo al salón y encendió la tele como si estuviera en su casa, y el niño vino corriendo hacia mí y me abrazó. Fue lo único que me sacó una sonrisa sincera en ese momento. Yo seguí con lo mío, sirviendo la comida, intentando no darle importancia a esas pequeñas cosas que, en el fondo, ya empezaban a pesar más de lo que yo quería admitir. Nos sentamos a la mesa y empecé a servir los platos. Intenté sacar conversación, como hago siempre, preguntándole por el trabajo, por cómo estaban las cosas. Me respondió sin mirarme, con el móvil en la mano, como si yo fuera ruido de fondo. Dijo algo así como que estaba liada, que no tenía tiempo para nada. Y luego soltó, casi sin pensar, que al menos ella hacía algo con su vida, no como yo. No levanté la voz, no dije nada. Me limité a seguir sirviendo, como si no hubiera escuchado bien, pero por dentro ya noté ese nudo en el estómago que luego no se va. El ambiente se volvió raro, incómodo. Su marido soltó una risa de esas que parecen pequeñas, pero que duelen más de lo que deberían. Yo seguía en automático, comiendo despacio, intentando mantener la calma. A esa edad ya una ha aprendido a tragarse muchas cosas, o eso cree, pero hay momentos en los que ya no es lo mismo. Hay palabras que no pasan como antes, y ese día, sin yo saberlo todavía, iba a ser uno de esos momentos que marcan un antes y un después. En un momento dado, ella levantó la mirada del móvil y me miró directamente. Fue rápido, pero muy claro. Y ahí fue cuando lo dijo, sin levantar la voz, sin enfadarse, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Me llamó vieja inútil. Así, tal cual. Dijo que vivía sola en una casa demasiado grande, con dinero guardado, sin hacer nada por nadie, que no parecía ni su madre. Fue tan directo que me quedé unos segundos sin reaccionar, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de oír. Se me cayó el tenedor de la mano.
Ese pequeño ruido contra el plato fue lo único que rompió el silencio que se quedó en la mesa. La miré. No sé ni cuánto tiempo. Quizá un segundo. Quizá más. Por dentro me pasaron mil cosas, pero no salió nada, ni un grito, ni una queja, ni una lágrima. Solo respiré hondo, cogí otro tenedor y seguí comiendo, como si nada, como si no me hubiera dolido. Y eso, creo, fue lo que más les sorprendió. Ellos se rieron. No fue una carcajada grande, pero fue suficiente. Su marido incluso hizo un comentario, algo como que parecía que me había quedado muda. Yo no respondí. Terminé de comer despacio, con cuidado, como si todo estuviera perfectamente normal. Pero, dentro de mí, algo ya no estaba en su sitio. No sabría explicarlo mejor, pero fue como si algo se rompiera de forma definitiva, sin hacer ruido, pero sin posibilidad de arreglarse. Cuando terminé, me levanté de la mesa sin decir nada y recogí mi plato. Fui a la cocina, lo dejé en el fregadero y me quedé unos segundos ahí apoyada en la encimera. No lloré, y eso fue lo raro, porque otras veces había llorado por menos, pero ese día no. Ese día lo que sentí fue otra cosa. Fue como una claridad, una especie de calma extraña que no tenía nada que ver con resignación. Era más bien una decisión que todavía no había tomado del todo, pero que ya estaba empezando a formarse. Ellos siguieron como si nada. La televisión encendida, el móvil, las risas, todo igual. Yo me fui a mi habitación y cerré la puerta despacio. Me senté en la cama y me quedé mirando al suelo. Las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Vieja inútil. No era solo el insulto, era todo lo que venía detrás, todo lo que yo había permitido durante años sin darme cuenta, o quizá dándome cuenta y mirando hacia otro lado. Me quedé ahí un buen rato, sin hacer nada, solo pensando, recordando cosas que antes no quería ver, las veces que venían y se llevaban cosas sin preguntar, las veces que abrían la nevera y cogían lo que querían como si fuera suyo, las veces que yo hacía como que no pasaba nada para no generar conflicto. Todo empezó a encajar de golpe, como piezas que llevaban tiempo sueltas, y por primera vez en mucho tiempo dejé de justificarlo todo. Cuando salieron de casa, ni siquiera me di cuenta bien de cuándo se fueron. Escuché la puerta cerrarse y se hizo un silencio raro, más pesado que el de la mañana. Fui hasta la ventana y me quedé mirando el portón, como si esperara que pasara algo más, pero no pasó nada. Y fue justo en ese momento, con la casa completamente en silencio, cuando tomé la decisión. No fue impulsiva, fue tranquila, fría y muy clara. Me senté un momento más en el salón antes de levantarme. No encendí la tele, no miré el móvil, no hice nada de lo que suelo hacer para distraerme. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo esa mezcla rara de calma y cansancio. No era tristeza exactamente, era más bien como cuando te das cuenta de algo que llevas años evitando ver. Y en ese momento lo tuve claro. No iba a seguir viviendo así, esperando a que me faltaran el respeto dentro de mi propia casa. Miré alrededor y por primera vez en mucho tiempo no vi solo mi casa, vi todo lo que representaba. Cada mueble, cada rincón, cada planta que había cuidado yo sola. Pensé en los años que había pasado trabajando, en todo lo que había construido poco a poco, y me di cuenta de que estaba permitiendo que otras personas lo trataran como si no valiera nada. Eso fue lo que más me dolió, más incluso que las palabras que había escuchado en la mesa. Me levanté sin darle más vueltas y fui directa a por el teléfono. Busqué el número de un cerrajero que me había recomendado una vecina hacía tiempo y llamé. Era domingo, pero me dijo que podía venir en un par de horas pagando un poco más. No lo dudé ni un segundo. Le dije que sí. Mientras colgaba, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Control. Como si por fin estuviera haciendo algo por mí, sin pedir permiso, sin pensar en cómo lo iban a tomar los demás. Mientras esperaba, empecé a recoger la casa con una tranquilidad que me sorprendió. No iba con prisas, no estaba nerviosa. Era todo lo contrario. Fui habitación por habitación, mirando cosas, ordenando, tirando algunas que ya no tenían sentido. Era como si estuviera poniendo orden, no solo en la casa, sino también en mi cabeza, y cuanto más lo hacía,
más segura me sentía de la decisión que había tomado. El cerrajero llegó por la tarde. Un chico joven, educado, que no hizo preguntas. Le expliqué que quería cambiar todas las cerraduras, la puerta principal, la de atrás y hasta el portón. Me miró un segundo, como queriendo entender, pero no dijo nada. Se puso a trabajar y yo me quedé cerca, observando. Escuchar el sonido de las herramientas, de las piezas encajando, me daba una sensación extraña, como si cada giro de llave fuera cerrando una etapa. Tardó más de lo que esperaba, pero no me importó. Cuando terminó, me entregó las llaves nuevas y me explicó todo con calma. Las cogí en la mano y las miré unos segundos. Parecía una tontería, unas llaves más, pero para mí significaban mucho más que eso. Era la primera vez en años que sentía que esa casa volvía a ser solo mía. Le pagué, le di las gracias y lo acompañé hasta la puerta. Cuando cerré detrás de él, giré la llave despacio. Ese gesto tan simple me dejó unos segundos parada, mirando la puerta. No sentí culpa, y eso me sorprendió. Pensé que iba a dudar, que me iba a sentir mal por mi hija, pero no. Lo único que sentía era una especie de alivio que me recorría el cuerpo entero, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Aún no había terminado. Fui a por el bolso, cogí mis cosas y salí hacia el banco. No quería dejar nada a medias. Cambié todas las claves, pedí un nuevo número de tarjeta y anulé el anterior. No dije demasiados detalles, pero por dentro sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo. No quería volver a sentir esa inseguridad de no saber quién tenía acceso a lo mío. Era mi dinero, mi esfuerzo, mi vida. Cuando salí del banco, ya era casi de noche. El día se me había pasado sin darme cuenta. Volví a casa más despacio, como si necesitara asimilar todo lo que había hecho en tan pocas horas. Al entrar, encendí una luz suave y me senté un momento. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era otro tipo de silencio, uno que se parecía más a la paz. No pasó mucho tiempo hasta que sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi su nombre. Sabía perfectamente por qué llamaba. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. No tenía prisa. Cuando finalmente respondí, su tono ya no era el mismo que al mediodía. Había algo de nervios, de urgencia. Me dijo que estaba en la puerta, que la llave no funcionaba, que qué había pasado. Le respondí con calma, sin levantar la voz, como si estuviera diciendo cualquier cosa sin importancia. Le dije que había cambiado las cerraduras. Al otro lado hubo un silencio corto, de esos que no son de sorpresa, sino de no saber cómo reaccionar. Luego empezó a hablar más rápido, preguntando por qué, diciendo que eso no tenía sentido, que cómo iba a hacer algo así sin avisar. Yo la escuchaba, pero por dentro ya no me movía nada. Me dijo que estaba fuera con su marido, que necesitaban entrar, que tenían cosas dentro. Yo miré la puerta como si pudiera verlos desde ahí, aunque sabía que no. Le dije que lo que fuera suyo se lo podía dejar en una bolsa afuera, pero que no iban a abrir. No hubo gritos por mi parte, ni explicaciones largas. Solo eso. Creo que fue la primera vez en toda mi vida que le puse un límite así de claro, sin dar mil rodeos. Entonces cambió el tono. Pasó de la exigencia a algo más blando, más calculado. Empezó a decir que yo estaba exagerando, que seguro que había tenido un mal día, que no era para tanto. Incluso soltó que no lo había dicho en serio, que estaba nerviosa. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de responder, porque ahí entendí algo importante. No era la primera vez, solo que era la primera vez que yo no lo dejaba pasar. Le dije que lo había escuchado perfectamente, que no hacía falta repetirlo, y que una persona no dice algo así, sin pensar. No lo dije enfadada, lo dije tranquila. Y eso, por lo que noté, le desconcertó más que cualquier grito, porque ya no estaba discutiendo con la madre que intenta arreglar todo. Estaba hablando con alguien que ya había decidido no seguir aceptando lo mismo de siempre. Al fondo escuché a su marido diciendo algo. No distinguí bien qué, pero el tono no era bueno. Ella volvió a insistir, que al menos la dejara pasar a por unas cosas, que no montara un drama.
Esa palabra me hizo gracia, aunque suene raro. Drama. Después de todo lo que había pasado, lo único que parecía un problema era mi reacción. Y ahí confirmé que había hecho lo correcto. Le repetí lo mismo, que prepararía sus cosas y se las dejaría fuera en otro momento, que ese día no, que necesitaba estar tranquila en mi casa y que, sobre todo, necesitaba respeto. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Ya no insistió igual. Se notaba que no esperaba esa respuesta. Y yo tampoco esperaba sentirme así, tan firme, segura, sin dudar ni un segundo. Colgué sin alargar más la conversación. Dejé el móvil sobre la mesa y me quedé sentada un rato. No me temblaban las manos, no estaba nerviosa. Era una sensación muy distinta a todo lo que había sentido antes en situaciones así. No había culpa, no había ese impulso de salir corriendo a arreglarlo todo. Solo había una calma muy clara, como si por fin hubiera hecho algo que llevaba años pendiente. Esa noche no dormí mucho, pero no por angustia. Era más bien porque no paraba de pensar en todo lo que había cambiado en un solo día. Por la mañana, cuando me levanté, abrí las ventanas como siempre. Entró la luz, el aire, todo igual que el día anterior. Pero yo no era la misma, y eso se nota, aunque desde fuera nadie lo vea. A lo largo del día no recibí más llamadas. Tampoco fui yo quien buscó contacto. Preparé sus cosas con calma, sin prisas, separando lo que era suyo de lo que no. Fue un proceso extraño, pero necesario. Cada objeto que apartaba era como cerrar una pequeña puerta más, no con rabia, sino con claridad, como quien entiende, por fin, hasta dónde puede llegar y dónde ya no. Hoy, después de todo eso, puedo decir que no fue solo cambiar unas cerraduras, fue mucho más. Fue dejar de permitir algo que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. Fue entender que el cariño no puede ser excusa para aguantar cualquier cosa y que, a veces, la decisión más difícil es también la más necesaria. No sé qué pasará a partir de ahora con mi hija, pero lo que sí sé es que ese día, por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí.